No. ¿No han hecho contabilidad todavía? Bueno, no importa. Entonces no saben cuál es la diferencia entre gasto, costo y inversión. El costo es algo necesario y el gasto es como quemar dinero. Es innecesario. No es. A ver. Los costos son considerados una inversión. Más o menos, pero no es igual que inversión. A ver, supongo, yo tengo una panadería, ¿cierto? Tengo que comprar, para hacer pan, tengo que comprar harina, tengo que comprar manteca, tengo que comprar queso, si hago pan con queso, levadura, ¿cierto? Esa compra de esa harina y todos los insumos que necesito, eso es costo. ¿Por qué? Porque con eso que voy a comprar, ¿no es cierto? Voy a hacer el pan y cuando lo venda el pan, voy a recuperar los costos y voy a tener utilidad. ¿Me entienden? Entonces, eso es costo. La erogación de dinero por algún bien, para la adquisición de un bien, para obtener una utilidad, pues, con la intención de obtener una utilidad. Pero en esa panadería también yo tengo que comprar el horno, tengo que comprar la amasadora, tengo que comprar la cortadora, qué sé yo, una serie de máquinas. De repente el lugar donde se hace también el pan. Eso que estoy comprando se llama inversión. ¿Por qué? Con eso me ayuda a mí a elaborar el pan. Porque si no tengo eso, tampoco puedo hacer el pan. Pero también esa inversión, esa erogación de dinero no la puedo recuperar en una sola hechura de pan, sino la tengo que recuperar con el tiempo. Y a esa recuperación se le llama depreciación, que va en el costo de hacer el pan. Entonces, una inversión es la erogación de dinero por un bien que se deprecia con el tiempo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre inversión y costo, ¿no es cierto? El costo es cuando compramos un bien, ¿no es cierto? Y lo recuperamos inmediatamente. La inversión no, compramos el bien y lo recuperamos con el tiempo a través de la depreciación que se carga el costo. ¿Y cuál es el gasto, entonces? En muchos libros lo van a ver ustedes que no diferencian entre costo y gasto y ponen gasto como un costo. Y no es así. El gasto también es una erogación de dinero, pero de repente esta erogación de dinero no es para tener utilidades, sino para satisfacer una necesidad solamente. El hecho de que yo me compre una camisa, ¿no es cierto?, es un gasto. ¿Por qué? Porque me está satisfaciendo una necesidad, porque al comprar la camisa, después no voy a tener utilidad, solamente me la voy a poner, ¿no es cierto? La camisa me está satisfaciendo una necesidad, nada más. Pero con el comprar la camisa no voy a obtener una recuperación, no voy a obtener, ¿me entiendes? Solamente tengo la opción de ponérmela, nada más. El ir a comprar una hamburguesa, lo que se gasta en comida para nosotros, es un gasto. También es necesario, por supuesto, pero que es para satisfacer una necesidad nuestra. ¿Sí? O sea, el costo se hace para obtener una utilidad, con el fin de obtener una utilidad. El gasto no.
no necesariamente es con el fin de obtener una utilidad. Y la inversión es para comprar bienes. ¿Sí? ¿Está claro? Todos son erogación de dinero. Todo es erogación de dinero. A ver, el comprar un auto para taxi, ¿es un costo o una inversión? Inversión. 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 Es una inversión, ¿no es cierto? Exactamente. Una inversión. ¿Qué sería un costo en ese taxi? En la operación de hacer taxi. La gasolina. La gasolina. La gasolina. Claro, la gasolina. Aceite. Mantenimiento, exacto, las gomas, todo eso es costo. Así es. Muy bien. Entonces, por eso es que es tan importante los costos, porque conociendo los costos se nos abre el panorama. Ya hay que tomar decisiones, la toma de decisiones ya son bajo otro punto de vista. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver esta diapositiva sobre costo. ¿Cuáles son los conceptos? Bueno, ¿qué es la contabilidad de costos? El sistema de información que califica, acumula y controla y asigna los costos. Eso es contabilidad. Eso lo van a ver bien cuando vean contabilidad. ¿Para qué? Para determinar los costos de las actividades, procesos y productos y con ello facilitar el proceso de toma de decisiones de la planeación y el control administrativo. Contabilidad administrativa apoya el proceso de toma de decisiones, por lo que los costos deben reclasificarse y reordenarse en función de las circunstancias específicas que se esté analizando, ya sea por actividad, proceso, producto, etc. El proceso de toma de decisiones se debe contar con una información adecuada y oportuna. Eso da la contabilidad, ¿no es cierto? Que puede clasificarlo, se puede dar la información adecuada y oportunamente, se debe generar en la información, se debe evaluar para seleccionar los cursos alternativos de acción. Cuando los valores cuantitativos pueden asignarse a las opciones, la administración cuenta con un indicador acerca de cuál es la opción más conveniente desde el punto de vista de la obtención de máxima utilidad. Entonces, siempre cuando hablamos de costos, nuestro pensamiento para hacer los costos siempre es obtener lo máximo posible de utilidad. Esto no representa necesariamente el único criterio de selección en la toma de decisiones, ya que pueden existir factores cualitativos que pueden ser determinantes en la decisión. En síntesis, se puede decir que la información cuantitativa sobre el costo debe incluirse en cada informe, y cada informe varía según la situación de la empresa, los objetivos específicos que busca alcanzar la administración, las características del problema en particular. Naturaleza y el concepto de costo es uno de los elementos más importantes para realizar la planeación, el control y la toma de decisiones. Puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Una definición sobre costo. Por costo se entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona natural o jurídica para la adquisición de un bien o de un servicio con la intención de que genere ingresos en el futuro. ¿Ve? Esta es la palabra clave. Intención de que genere ingresos en el futuro, o sea, utilidades, que le dé utilidades, ¿cierto? Esos costos que está incurriendo.
Los costos pueden clasificarse según el enfoque que se le dé a cada. Por ejemplo, funciones que cumplen, la función que cumple por el tiempo de cálculo, por el comportamiento, importancia para la toma de decisiones, etc. De acuerdo con la función en la que se origina, puede ser el costo de producción, costo de distribución, venta y costos administrativos. De acuerdo con la identificación con una actividad o departamento o producto, pueden ser costos directos o costos indirectos. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados costos históricos, costos predeterminados. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos, costos del periodo, costos del producto. De acuerdo con su comportamiento, costos variables, costos fijos, costos semivariables o semifijos. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, costos relevantes, costos irrelevantes. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido, costos desembolsables, costos de oportunidad. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de las actividades, costos sumergidos, costos diferenciales, decrementales e incrementales. Entonces, empieza a definir cada uno de ellos. De acuerdo con la función, costos de producción, proceso de transformación de la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, costos de mano de obra, costos directos de fabricación. Aquí pone gastos de distribución o venta, ¿sí? Pero no es gasto, es costo de distribución y venta y costos de administración. Después vamos a ver los sistemas de costos sobre esto mismo, sobre esto que estamos viendo, ¿cierto? A medida que vamos viendo los casos, vamos a ir profundizando más sobre los costos de producción y lo vamos a manejar en los casos, los costos de materia prima, insumos, mano de obra, los gastos indirectos de fabricación, estos de distribución y venta se llaman también gastos de comercialización y todo lo que se llama los costos administrativos, ¿cierto? De acuerdo con una actividad o departamento o proceso, costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son los que se identifican plenamente como un producto o actividad o departamento. La Secretaría del Departamento de Ventas es un costo directo del Departamento de Ventas. La materia prima es el costo directo del producto. Y los costos indirectos es el que se puede identificar con una actividad determinada o es parte o apoya más de una actividad. Hay un sistema que se llama el costeo directo, ¿cierto? De que los cuales están divididos en los costos directos, ¿cierto? Y los costos indirectos, que se utilizan mucho para cuando se habla de los costos de fabricación, de los costos de una empresa que fabrica algo, ¿cierto? Y los costos fijos y los costos variables y fijos se utilizan para las empresas que dan un servicio o las empresas comerciales. Aquí están costos variables que fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. Los directos están referidos al producto, ¿cierto? Y varían con el producto. Y los indirectos son indirectamente referidos al producto cuando hablamos del producto. Y los variables son los que varían con el volumen producido. Y los costos fijos son los que siempre se dan aunque no se haga nada. Son los que permanecen constantes durante un periodo sin importar si cambian el volumen. Ejemplo, los sueldos, la depreciación en línea recta, alquileres de edificios, etc.
costos semivariables o semifijos están integrados por una parte fija y una parte variable, por ejemplo, los servicios públicos de luz, teléfono, etcétera. Los teléfonos, por ejemplo, se tienen por una tarifa fija 50 llamadas, ¿cierto? Y cuando se pasa de esas 50 llamadas, ya cobran por llamada, ¿sí? Una tarifa. Igual es en la luz, en la parte industrial, la energía eléctrica tiene una parte fija también que se cobra, es por la reserva de energía que se le da a la industria. Y la otra parte que es variable, que es por el consumo mismo. En el agua no me he fijado bien si hay fijo y variable. Creo que también hay, por una cantidad determinada de consumo de agua, hay una tarifa fija. Aquí hay un cuadro donde se muestra el costo fijo, que no varía, ¿no es cierto?, que es constante. Después está el costo variable, que tiene una variación de acuerdo a los ejes cartesianos, en el cual en la abscisa se ponen los costos y mejor dicho, al revés. Las abscisas son la cantidad y en la ordenada los costos. Entonces son fijos, no varían. Y el otro varía de acuerdo con la cantidad. Y el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Al costo fijo se le suma el variable, entonces le da esa curva. En los casos también vamos a ver de que el costo variable en total cambia proporcionalmente con los niveles de actividad en rangos relevantes de la producción. El costo variable cambia. Y por unidad el costo variable, sí, en 10 minutos se va a cortar y se vuelve a enganchar, ¿ya? Nos volvemos otra vez a enganchar. Se mantiene constante por cada unidad adicional de un rango relevante y escala de producción. O sea, el costo variable por unidad siempre es constante. Y el fijo al revés, se mantiene constante, ¿cierto?, en un rango relevante y por unidad es variable. El costo fijo por unidad es variable. Eso lo vamos a aclarar bien cuando veamos los casos. Características de los costos fijos. Grado de controlable respecto a la duración del servicio que presenta. Están relacionados con la capacidad instalada, no son afectados por cambios de la actividad en un tramo relevante, permanecen constantes en un amplio intervalo, regulados por la administración. La estimación de muchos costos fijos es fruto de decisiones específicas de la administración, están relacionados con el factor tiempo, son variables por unidad y fijos por su totalidad. Aquí no están, pero hay los costos predeterminados también. Creo que no lo he visto aquí. Los costos predeterminados son, sí, los costos históricos, aquí está. Los costos históricos son costos estadísticos que se llevan, ¿no es cierto? Y esos costos históricos nos permiten establecer costos predeterminados en función a la estadística que se tienen de algunos ítems que se desarrollan en las empresas y que se pueden tomar como predeterminados. Como por ejemplo, consumo de energía eléctrica para una unidad determinada en base a lo que se utilizó anteriormente, ¿cierto? También eso lo vamos a ver en los casos. Muy bien.
A ver aquí. La supervisión. Clasifique los siguientes partidos de acuerdo con la función que cumple. Si es producción, comercialización o administración. La supervisión, o sea, la supervisión de la producción, o un supervisor, que es producción, comercialización o administración. Es producción, ¿no es cierto? Honorario de los auditores, que es en cuál lo clasificamos. No es producción, nada tiene que ver el auditor con la producción, con comercialización tampoco. Con administración sí, ¿no es cierto? Los auditores tienen que ver con administración. Sueldo de oficinista, también con la administración. Los lubricantes, tienen que ver con la administración. Comercialización. Producción. Comercialización tampoco. Con producción, porque los lubricantes son para las máquinas, ¿no es cierto? Para que funcionen las máquinas. La publicidad, ¿con quién tiene que ver? Comercialización. Atención a los clientes. Atención a los clientes. Comercialización. Artículos para muestras. Aquí no. Materia prima utilizada. Producción. Con producción. Artículos para muestra. Comercialización. Comercialización. La tasa de alcaldía, o sea, los impuestos. Con administración. Honorarios de abogado. Administración. Comisión de vendedores. Ingeniero, se saltó la parte de salarios trabajadores. ¿Dónde está eso? Abajo de tasas de alcaldía. Salario de trabajadores. Con producción. Honorario de abogados. Administración. Administración. Comisión de vendedores. Comercialización. Comercialización. Gastos de oficina. Administración. Flete para transporte de materiales. Producción. Producción. Sueldo ejecutivo de venta. Comercialización. Mantenimiento y reparación. Con producción. Energía eléctrica. Producción. Flete por ventas. En comercialización, ¿cierto? Insumo de producción. En producción, ¿no es cierto? No hay vuelta. Muy bien. Aquí en variables fijos, directo e indirecto. Supervisión de la producción. Variable. No, porque el supervisor recibe un sueldo. Es fijo. Recibe un sueldo fijo. Se haga o no se haga nada. ¿Cierto? Es directo o indirecto. Es indirecto porque no está directamente relacionado con el producto. Él supervisa solamente, ¿no? Honorarios auditores. Honorarios auditores es fijo también, ¿cierto? Porque igual se haga o no se haga nada de producción, se le tiene que pagar a los auditores. Es directo, indirecto, es indirecto. Lubricante de fábrica. Ese sí. Mientras más trabaje la máquina, más se produce, más lubricante va a necesitar. Entonces es variable. Y es
directo es directo también. Publicidad es variable o fijo. Variable. Publicidad no es fija también, porque la publicidad se encarga por un monto fijo, ¿cierto? Y es indirecto también. Atención a los clientes. Fijo. Es fijo también, sí. Y es indirecto. Artículos para muestra. Materia prima utilizada. Ese Variable. es variable y es directo. Directo. Así es. Artículo para muestra. También es variable. Y también es directo, es indirecto, porque esto es para promoción, ¿no es cierto? Más que todo. Tasa de la alcaldía es fijo, ¿cierto? Y es indirecto. Salario de los trabajadores. Aquí hay que hacer una diferenciación. Puede ser variable y puede ser fijo, ¿no es cierto? El salario de los trabajadores, cuando se les paga a destajo, es decir, por lo que hacen, porque en muchas partes se les paga por docena que hacen o por unidad que producen. En los talleres, por ejemplo, en las carpinterías, le pagan por el mueble que hacen o por... Entonces, en ese caso, es variable. Pero cuando se le paga un sueldo determinado es fijo, porque igual se le paga. Ya se va a cortar la reunión. Ya se va a cortar, ¿no es cierto? En cuanto se corte, inmediatamente lo habilitamos otra vez, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el sueldo de los trabajadores, ¿estábamos dónde? Más arriba. Ahí. Salario de los trabajadores. Entonces, en los salarios de los trabajadores, cuando puede ser también fijo y variable, porque en muchas empresas los trabajadores tienen un salario básico y también reciben un incentivo por producción, ¿no es cierto? Otro salario por producción. Entonces, el básico es fijo y el que se utiliza por producción es variable. ¿Sí? Entonces, pero todo es directo, los dos son directos, no son indirectos. El salario de los trabajadores es directo. La comisión de vendedores, mejor dicho, honorario abogado, eso es indirecto y es fijo. Gastos de oficina, comisión de vendedores, ese es variable, porque varía de acuerdo a lo que vende, ¿cierto? Y es indirecto. Gastos de oficina, ese es fijo y indirecto. Flete por transporte de materiales, ese es variable porque depende de la cantidad, ¿cierto?, de materiales que se transporta, y es directo también. Sueldo de ejecutivo de venta,
ese es fijo y es indirecto. Mantenimiento y reparaciones es este también tiene una parte fija y una parte variable. Los repuestos, por ejemplo, son variables, porque va a depender de la cantidad de repuestos que se utiliza. Pero es fijo cuando se paga el sueldo de los trabajadores que hacen el mantenimiento de los mecánicos, etcétera, ¿cierto? Pero son indirectos, no son directos. Son directos a la parte de los repuestos y directos a la otra parte. Energía eléctrica, la energía eléctrica de las máquinas es variable y es directo. La energía eléctrica que se utiliza en la parte administrativa es fija y es indirecto. Flete por ventas es variable, ¿cierto? Porque depende de la cantidad que es. Y es indirecto. Insumos, los insumos, en este caso habla de botones y esos son variables, ¿cierto? Y son directos. Impuestos sobre propiedades, esos son fijos y son indirectos. Agua potable y teléfono son fijos, ¿no es cierto? Y son indirectos. El seguro también es fijo e indirecto. La depreciación de la máquina también es fija porque es un monto determinado que se deprecia y es indirecto. Bueno, siempre lo toman como indirecto o lo toman aparte de la depreciación, no es parte de la indirecto o indirecto, siempre están los costos directos, los costos indirectos y la depreciación. ¿Por qué se la toma la depreciación? Porque la depreciación en realidad no es un costo, porque no hay una erogación de dinero. Contablemente se guarda esa plata para cuando la máquina haya cumplido su vida útil y se tenga para reponer la máquina. Pero no hay una salida de dinero. Alquiler de oficina. Alquiler de oficina que es fijo y es indirecto. ¿Sí? Muy bien. Ya, esto ya no es. Hasta aquí nomás. Ahora quiero mostrarles otra diapositiva. Entonces, sobre todo estos costos, lo vamos a ir precisando más en los casos. Pero es importante que veamos la estructura de costos. Aquí está. ¿Cuál es la estructura de costos que vamos a ver de aquí para adelante? Costo directo. Cuando hablamos de empresas de producción, hablamos de costo directo y hablamos de costo indirecto.
¿Qué son los costos directos? ¿Qué conforman los costos directos? La materia prima. En el caso de la panería, la harina para hacer el pan, la levadura, qué sé yo, el agua que se utiliza, el queso, la manteca, todo lo que se utiliza, eso es materia prima. Y los insumos, ¿no es cierto? Si hay algún otro colorante o, qué sé yo, algún otro producto que se utiliza por insumo. La mano de obra directa es el panadero, el que está amasando el pan, ¿cierto? La energía eléctrica, el gas u otro combustible. En el caso de la energía eléctrica, es la energía que se utiliza para la amasadora, para la mezcladora, si es el horno eléctrico, o si es a gas, el gas que se utiliza en el horno, ¿cierto? Eso conforma los costos directos. Los costos indirectos de fabricación, hay una mano de obra indirecta que está relacionada con la fabricación, por ejemplo, los ayudantes, los mecánicos que arreglan las máquinas, los electricistas, los controladores. Hay en muchas empresas hay los que controlan la producción, es un personal que controla la producción, o hay otro personal que controla la calidad. Entonces, todo eso es mano de obra indirecta. El mantenimiento, la energía eléctrica de iluminación y la energía de las máquinas auxiliares que se tengan, ¿no es cierto?, dentro de la área de producción. Eso conforma los costos indirectos de fabricación. La suma de los costos directos más los costos indirectos de fabricación es lo que se llama el costo de fabricación, y eso es lo que nos da el costo de fabricación. Muy bien. Esos son los costos administrativos. Los costos están conformados por los sueldos y salarios del personal administrativo, los servicios de agua potable para tomar, ¿no es cierto?, la luz de la parte administrativa, los teléfonos, internet, los alquileres, que se paguen, ¿cierto?, por locales, qué sé yo, todo lo que se refiere al material de escritorio, hojas, papeles, lápices, bolígrafo, todo lo que se necesita para el manejo administrativo. Los seguros, entonces, seguros contra incendios, seguros contra robo, contra rotura de máquinas, etcétera, contra accidentes. Todos esos seguros también es parte administrativa. Y otros, ¿no es cierto?, otros costos que muchos le llaman costos generales o gastos generales. Claro, pero en realidad son costos, ¿cierto? Qué sé yo, el cafecito, sí. gastos de representación o algún otro costo que no está dentro de todo esto acá. Y los costos de comercialización, que eso se refieren a publicidad, promoción y distribución. No sé si han visto ustedes en la parte de mercadotecnia, tienen alguna materia de mercadotecnia. Bueno, lo que se gasta en publicidad, lo que se gasta en promoción y lo que se gasta en distribución del producto. Todo eso, y las comisiones, ¿no es cierto?, parte de la distribución, parte de las comisiones son parte de la distribución, el costo de distribución. También tenemos los costos financieros. Los costos financieros son los intereses que se pagan por préstamo. Y por último está la depreciación. La depreciación, que son todos los activos se deprecian de acuerdo a los años de vida útil que se tienen, a los años de la vida útil que tiene cada uno de esos activos, las máquinas, los muebles y el terrenos, edificios. Los terrenos no se deprecian,
pero el edificio sí se deprecia. Se podría decir que el terreno más bien se valoriza, no se deprecia. Ya, pues ahí nos Sí. vemos a las 5:30, entonces, Moisés. ¿Qué tengo que Entonces, llevar? No sé, a ver, vos, que sos el la suma de los costos directos más los costos indirectos Ya, pues, yo me te da el espero por costo ahí, total. visito por la puerta o algo por No ahí. sé si está acá. No está. Ahí está. Chao. Todo esto de aquí son los costos directos y todo lo demás son costos indirectos. De aquí para abajo, de indirectos de fabricación son costos indirectos. Pero resumiendo, los costos directos más los costos de fabricación, más los costos administrativos, más los costos de comercialización, más el costo financiero, más la depreciación, el costo total. Y hablamos de los índices importantes que se utilizan utilizando esta estructura de costos que son costos directos e indirectos. Es el margen de contribución. El margen de contribución es igual al precio de venta menos el costo directo unitario. El costo directo unitario es el costo directo dividido entre las unidades que se producen. ¿Cierto? Entonces, si el margen de contribución es positivo, quiere decir que mientras más se produce, mayor se gana por unidad producida. Mayor es la ganancia que tiene que ser. Mientras más se produce, mayor es la ganancia por unidad producida, o más se gana por unidad producida. Por el contrario, si es negativa, mientras más se produce, más se pierde. Mientras más se produce, más se gana. Por el contrario, si es negativo, mientras más se produce, más se pierde. No me gusta la palabra más. Si el margen de contribución es positivo, quiere decir que mientras eso es que mientras se incrementa la producción, mayor es la ganancia por unidad producida. Por el contrario, si es negativo, mientras más se produce, más se pierde. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también hay la otra estructura de costos, es los costos fijos y los costos variables. Ahorita vamos a ver.
Ya. Entonces, ¿cómo vamos a tener cómo relacionamos los costos? O sea, la otra estructura de costos que se utiliza es los costos variables y los costos fijos. ¿Cuáles son los costos variables? Normalmente todos los costos directos son variables, a excepción de la mano de obra directa, ¿verdad? Que la mano de obra directa tiene un sueldo fijo, es fija, ¿cierto? Pero si es a destajo, esa es variable. Todo lo demás es variable. Y desde aquí para abajo, todo es fijo. Los costos directos de fabricación son fijos, ¿cierto? Los costos administrativos son fijos, los costos de comercialización son fijos, los costos financieros son fijos, la depreciación son fijos. Y en los costos de comercialización lo único que puede ser variable es las comisiones por venta, que es parte del costo de distribución, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta este criterio, también existe la cantidad de equilibrio, ¿no es cierto? La cantidad de equilibrio es la cantidad que se debe producir o vender para que la empresa no pierda ni gane. Entonces se establece como costo fijo, costo variable unitario, que serían todos los costos variables divididos entre la unidad producida. Los precios de venta, que es el precio de venta que ya sabemos, de tal manera que mejor dicho, que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido entre el precio de venta menos los costos variables unitarios. Entonces, esta cantidad de equilibrio es la cantidad mínima que hay que producir y vender para no ganar ni perder. Por encima de esta Q de equilibrio se obtiene utilidades y por debajo se pierde. ¿Sí? A ver si puedo hacer un dibujo para que se entienda un poco. Vamos a ver si insertamos aquí. Supongamos aquí están los costos, ¿no es cierto? En este están los costos y aquí están las cantidades. Aquí vamos a poner el signo de ¿qué? Del peso boliviano. Y aquí vamos a poner Q. Entonces, ¿cuál va a ser el costo fijo? El costo fijo va a ser constante. Ahí. Este es el costo fijo. ¿Cómo va a ser el costo variable? El costo variable varía por unidad. Es así. ¿Cierto? Parte de cero y va a variar de acuerdo a la cantidad producida o vendida. ¿Sí? Y entonces vamos a tener el costo total. ¿Cuál va a ser el costo total? El costo fijo más el costo variable, que sería
partiendo de aquí, una paralela al costo variable. ¿Sí? Este sería el costo total. Y en esta misma curva, nosotros tenemos que la curva de ingreso. La curva de ingreso es igual a la cantidad por el precio, ¿cierto? Entonces, la curva de ingreso va a ser otra que va a variar de acuerdo a la cantidad. Entonces, esta es la curva de ingreso. Y este punto en que se corta la curva de ingreso con la curva del costo total es la cantidad de equilibrio. Determina la cantidad de equilibrio aquí. Entonces aquí es la cantidad de equilibrio. Ese punto nos determina el Q de equilibrio. Q de equilibrio. ¿Sí? A ver si puedo... Este es el costo variable. ¿Cierto? Este es el costo total. Y esto de aquí los ingresos. ¿Sí? Y esto de aquí ¿Dónde está? este es el costo fijo. Eso es el costo fijo. Entonces, ¿qué significa? Que por debajo, este triangulito de aquí, si se produce o se vende menos de la cantidad de equilibrio, este es el triangulito de la pérdida. A ver si lo pueden, si se puede aturar su micrófono. Una, vaya. Voy a tener que anularlo su micrófono de todos, de toditos. El micrófono, a ver que está habilitado. No, que todos. Muy bien, ya está. Y eso es. Tenemos el costo fijo, que es constante, el costo variable, que es variable de acuerdo a la cantidad. Mientras más se produce, más costo, ¿cierto? La suma del costo fijo más el costo variable es el costo total. Y la otra curva que se representa aquí, que es
la curva de ingreso, que es el precio de venta por la cantidad, nos da los ingresos que vamos a recibir. Precio de venta por la cantidad. Y eso no, y donde se calculan los costos, el costo total con los ingresos, nos da el punto de equilibrio. ¿Por qué? Y todo lo que está por debajo de acá es pérdida. Esto de aquí es pérdida. Todo esto es pérdida. Y lo que está por encima es ganancia. Esto de aquí son las utilidades. Toda esta parte de aquí son las utilidades. ¿Sí? Muy bien. Son las 16:35. No quiero entrar a explicarle el caso porque vamos a quedar a medias y ya faltan 10 minutos. Pero vamos a avanzar ahora. No creo que me pase aquí. Caso de una empresa de producción. Una panadería trabaja procesando 10 quintales por día de harina, que dan 4.500 panes por día. Siempre cuando hablamos de costo, tiene que haber en caso de una empresa de producción, tiene que haber una cantidad que se produce, ¿no es cierto? Ya sea por día, por mes, por año, pero tiene que haber una cantidad. O debemos calcular la cantidad y en función de esa cantidad es que se determinan todos los costos. ¿Sí? Muy bien. Siempre los costos están referidos a una cantidad. Entonces, esta hace 4.500 panes por día, pan casero aproximadamente 180.000 panes por mes, trabajando 30 días al mes y 8 horas al día. La harina se compra a 220 bolivianos por quintal. El pan se vende a 1 boliviano por unidad. Se utiliza 4,5 kilogramos de manteca por quintal de harina a 10 bolivianos por kilo de la manteca. También se utiliza 0,45 kilogramos de azúcar por quintal de harina a un precio de 5 bolivianos por kilo. Todos estos son datos. Esto es la formulación para hacer el pan, ¿cierto? De queso, 1 kilogramo por quintal de harina a 25 bolivianos por kilo. ¿No es cierto? Por el gas natural utilizado en el horno se factura, o sea, se paga 150 bolivianos al mes y la energía eléctrica que consumen las máquinas son de 500 bolivianos por mes. Trabaja un maestro panadero con 2 ayudantes. El maestro panadero gana 20 bolivianos por quintal de harina procesada y los ayudantes 10 bolivianos por quintal. Por ejemplo, aquí el gas natural utilizado en el horno se puede decir que son tantos millares de metros cúbicos y el millar de metros cúbicos cuesta 2 o 3 bolivianos, no sé cuánto, ¿cierto? La energía eléctrica se consume en 10.000 kilovatios y cada kilovatio hora cuesta 50 centavos, por decirlo, ¿cierto? También puede venir así. En cambio, si lo ponemos 150 por mes y 500 bolivianos por mes, estos serían costos históricos, ya costos predeterminados, ¿cierto? Que se tienen para el gas y para la energía eléctrica para hacer esta cantidad de panes por mes. ¿Sí? Muy bien.
trabaja un maestro panadero con 2 ayudantes. El maestro panadero gana 20 bolivianos por quintal de harina procesada y los ayudantes 10 bolivianos por quintal. A los vendedores se les paga solo una comisión del 5%. Sobre las ventas se hace una publicidad mediante volantes y afiches a un costo anual de 2.400. El mantenimiento de las máquinas y equipos lo realiza una empresa a la que se le paga 1.000 bolivianos por mes. Y se compran repuestos y lubricantes de 6.000 bolivianos por mes, no 6.000 bolivianos al año. El gerente propietario tiene un sueldo de 5.000 bolivianos por mes y la empresa que lleva la contabilidad se le paga 1.000 bolivianos por mes. La secretaria gana 2.000 bolivianos por mes. El alquiler donde está instalada la panadería y su punto de venta es 2.500 bolivianos por mes. Por agua, energía eléctrica de las oficinas, teléfono, internet, se paga 1.000 bolivianos por mes. En material de escritorio, papel, bolígrafos, lápices, etcétera, se pagan 200 bolivianos por mes. Las máquinas y equipos tienen un valor de 100.000 bolivianos, los muebles y enseres 10.000 bolivianos y un vehículo de bolivianos 30.000. Por un préstamo se pagan unos intereses de 5.000 bolivianos por mes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Calcular el precio, el costo del pan y realizar determinar el margen de contribución y la cantidad de equilibrio. ¿Ok? No sé si me va a dar tiempo para terminar. Pero bueno. Y para eso vamos a utilizar los dos métodos, el método del costeo directo y el método del costo fijo y costo variable, el costo variable y costo fijo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería el costo directo? La materia prima es la harina, ¿cierto? La harina cuesta 10 quintales al día, son por 30 días al mes, ¿no es cierto? Son 200, y a 220 volviendo por quintal. Entonces el costo de la harina por mes le va a salir 66.000 bolivianos por mes, ¿cierto? Si hacen, porque en las panaderías trabajan de lunes a lunes, ¿no? Inclusive los domingos se hace pan. Entonces trabajan los 30 días al mes. ¿Cuáles son los insumos? La manteca. La manteca utiliza 4,5 kilogramos por quintal de harina. ¿Cuántos quintales de harina hacen? Hacen 300 quintales de harina, ¿no es cierto? O sea, son 10 quintales por día, por 30 son 300 quintales al mes. ¿Y cuánto cuesta la manteca? 10 bolivianos por quintal, 10 bolivianos por kilo. Entonces, 10 bolivianos por kilo. Aquí es kilo. Venga. 10 bolivianos por kilo. Por kilogramo. ¿Por qué? Porque este quintal con este quintal se van y estos kilos
con estos kilos se van, entonces me quedan bolivianos por mes. ¿Sí? El azúcar utiliza 0,45 kilogramos por quintal, por 300 quintales al mes que hace, ¿no es cierto? Y por 5 bolivianos por kilo que cuesta el azúcar, me da 675 bolivianos por mes. ¿Sí? El queso utiliza 1 kilo por quintal, son 300 quintales por mes, entonces tengo 25 bolivianos por kilo, 75 es 7.500 bolivianos por mes voy a utilizar. Pero siempre tengo que tener en cuenta que al mes estoy haciendo 66.000. Al mes estamos haciendo ¿cuántas unidades? Eso tengo que tenerlo siempre presente. Se va a cortar. Nos enganchamos